Buenas noches, desde aquí, desde Guadalajara, vamos a continuar con esta tercera parte y espero que podamos concluir este curso de Fundamentos de Kabbalah. Es un curso breve, pero muy sustancioso. Entonces, quisiera que hiciéramos un repaso. Hoy estamos a 29 de agosto del año 2023, que corresponde ya al 15, al 15 de Elul del año 5783. Entonces, pues quisiera que nos ayudaran participando los nuevos nuevos miembros del grupo, porque los anteriores, pues ya que chiste, ¿verdad? Así que, ¿quién me puede decir cuál es la primera cifra? Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Esta. Keter. ¿Quién dijo? Que tú no, Tere. Ay, perdón. Los chicos nuevos y las chicas nuevas. Recordando, entonces, bueno, ya nos ayudó Tere. Entonces, la primera, efectivamente, es Keter, ¿sí? ¿Qué quiere decir la corona? ¿Cuál sería la siguiente? Es decir, esta. Sin amontonarse. Uno a uno, por favor. Hablen, chicos. Es que es importante que tengamos estos conceptos bien cimentados para poder seguir hablando de ya la terminología cabalística para entender de qué se está hablando, ¿sí? Entonces, la siguiente séfira es la séfira de Jochma. Jochma, que es conocimiento. Estamos hablando de los conceptos muy básicos. Claro, en el curso posterior ya de las 10 emanaciones luminosas vamos a ampliar en el primer nivel. Luego tenemos la séfira de Binah. Como sabemos, el árbol de la vida tiene 3 columnas. La columna derecha, que es la columna de la bondad, de la misericordia, mientras que la columna izquierda es la columna del rigor, de la disciplina, y la columna central es la columna equilibrando entre dos. ¿Cuál sería la siguiente séfira, por favor? ¿Quién me dice? Dat, es que las tengo escritas y no encuentro mi escrito. Dat, algo así, ¿no? Sí, Esa vamos a hablar al último. Esa todavía no la mencionamos. Gloria, ¿nos puedes decir cuál es la siguiente séfira? Muy bien, efectivamente, se llama Gesed. Y la siguiente séfira es Geburah, correcto. Entonces, estamos con Jochma Binah, que es conocimiento, y este es sabiduría. Y tenemos Gesed, sí, Gesed, que es misericordia. Geburah, que es rigor. Y la siguiente séfira es la séfira del árbol central del árbol de la vida, que es Tiferet. Tiferet, que pues lo traducen como belleza, no nos dice todavía nada hasta que no profundicemos, pero esto solamente es un repaso. ¿Quién me dice la siguiente séfira? Netzach, Muy bien. ¿Quién dijo? Carolina. Muy bien, Carolina. Netzach, correcto. La siguiente es Hod. Od. Muy bien. ¿Quién dijo? Ah, yo, Dalila. Muy bien, Dalila. Y la siguiente séfira, Yesod. Yesod. ¿Quién dijo? Dalila.
Muy bien, 2-1. Y finalmente, alguien que no haya participado. ¿En qué? Mahut. Muy mal. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya las 10 sefirot del árbol de la vida, donde dijimos que Nesach es la victoria, victoria permanente, o es esplendor, ¿sí? Y Yesod, que es el fundamento, y Malhut, que es el reino, que es el mundo físico en el cual nosotros nos movemos, ¿sí? Bueno, también vimos que está la séfira esta de Da'at, es una séfira que no es propiamente una séfira, pero es un conector entre estos y estos, pero es una séfira que habla de entendimiento, de comprensión, que también ya en su momento lo vamos a estudiar. Bueno, arriba del árbol de la vida, que es la manifestación del Creador, tenemos como la Ein Sof, que es la luz ilimitada, el infinito, y Adán Carbón, ¿sí? Muy bien, con estos conceptos que vamos ya solidificando, también recordamos que está dividido en cuatro reinos, en 4 mundos de creación. El mundo espiritual superior es Atzilut, el mundo medio es Bería, que también es mundo espiritual, pero ya no tan elevado, y también tenemos que es la formación, que es Yetzirah, ¿sí? Es emanación, creación, ¿cómo se llama? La creación exactamente, y Malhut, que es Asia, que es el mundo de la acción. Muy bien. Ahora, esto es solamente un repaso. Vamos a ya hablar de lo que es el nombre de Dios, porque nosotros tenemos un término general para decir simplemente Dios, pero es un término que lo traemos pues, de generaciones y que nos han inculcado pues, de mucho tiempo, pero vamos a tratar de comprender en más profundidad el nombre. En la Torá, el nombre que está escrito, porque han de entender que, sobre todo antes de la era común, la palabra Dios era solamente para ciertas culturas, pero en el hebreo no existe la palabra Dios. Entonces existen nombres y manifestaciones de Dios que vamos a ver más adelante en el curso de los nombres de Dios y en los 72 nombres, pero vamos a ver primeramente cuál es la primera referencia que hay en esto. Entonces, aparecen 4 letras, 4 símbolos o 4 pictografías, porque nosotros decimos que son letras hebreas, pero en realidad son pictografías con un sentido más profundo. Entonces, la primera palabra que encontramos, la primera letra, es la letra Yud. Yud, que es como la letra I latina o Y. Entonces, la Yud conecta a Keter con Jochma, ¿sí? En la primera manifestación divina, la letra Yud, que es la letra más pequeña, la más simple y más pequeña del alefato hebreo, cuyo valor es de 10, que es precisamente las 10 emanaciones luminosas. Entonces, esta es la primera letra. Y ahorita vamos a ampliar este concepto. Luego tenemos la letra G, o G. La letra G, algo similar a la letra H, se pronuncia como entre J y H, G. Esta es la siguiente letra del nombre de Dios que aparece en la Torá. Y también su valor es 5, como los 5 dedos de la mano derecha. Y tenemos una compactación de 6 sefirot, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que están representadas por la letra Bab.
Vav, que es como la V o como la B grande, depende de la puntuación, o la B labial. Y esta tiene un valor de 6, ¿por qué? Porque representa 6 sefirot. Y finalmente, otra letra G, que está en este mundo, en el mundo de Asia. Por tanto, el nombre de Dios que aparece en la Torah es Yud He Vav He. ¿Por qué no aparece la palabra Dios? Bueno, las traducciones pues así lo ponen, pero son las traducciones, vamos a decir, relativamente modernas, porque antes no estaban. Vemos entonces, y vamos a hablar un poquito en lunes para que no exista confusiones, porque muchas veces, sobre todo las corrientes religiosas, lo llaman de distinta manera y de distinta forma. Pero vamos a ver un poquito, no es un tratado del tetragrama, así se llama tetragrama. ¿Por qué se llama tetragrama? Porque tiene cuatro símbolos, 4 pictografías, 4 letras, entre comillas, hebreas, que también son letras. Y este es el nombre que está representado, este nombre de Dios representa todo el árbol de la vida. El árbol de la vida al cual se refieren en el jardín del Edén. Bien, ok. Ahora bien, vamos a entrar ya en el nombre divino. El tetragramatón, así se conoce por sus 4 nombres. Entonces aquí lo tenemos, Yud, He, Vav, He. ¿Sí? Este nombre tenemos que grabarlo en nuestra mente, en nuestra imagen. Es un nombre muy fuerte, muy poderoso, y te impacta totalmente tu conciencia, impacta tu alma y pone orden en tu vida, en la vida. ¿Sí? Entonces, este nombre es muy importante y vamos a desglosarlo un poco. El nombre más elevado, o que puede decir personal, entre comillas, de Dios, aparece en la Torá 6,828 veces. Es decir, este nombre está en toda la Torá. Y hay varios nombres más que no voy a ahorita a hablar de ellos, los veremos en su momento, en el curso más adelante. Pero digamos que este es el nombre más elevado. Como ven, pues este nombre no tiene traducción. Simplemente no hay traducción. Así como el entender al Creador, al Eterno, al Santo bendito es Él, por eso se le llama el inefable, que no tiene definición. Y por tanto su nombre no tiene traducción. Sin embargo, pues los traductores a través del tiempo han venido poniéndole algunos nombres para saber a qué referirnos. Y vamos a ver cómo evoluciona este tetragrama. Por primera vez aparece en el libro de Bereshit, o en el libro de Génesis que nosotros conocemos, en el versículo, bueno, esta es otra manera de poderlo apreciar. Son las mismas letras, nomás que pues a veces lo dibujan de manera diferente, pero aquí estamos. Entonces decíamos que en Génesis, en el versículo 2:4, nos dice, lo voy a leer en hebreo, dice, Vayonasot Yud-He Vav-He Elohim Eretz Vashamayim Behol, que dice, y el día que Yud-He Vav-He Elohim creó o hizo la tierra y el cielo. Aquí tenemos, es exactamente como está escrito en el rollo original de la Torá. Entonces aquí podemos ver que aquí está el nombre, ¿sí? Con un nombre que se pronuncia no así, sino se pronuncia como Yehová. Es decir, hay una pronunciación específica
¿Por qué? Porque es una manifestación creadora, pero está asociado con el nombre de Elohim. Elohim, aquí debemos entender que cuando se creó el cielo y la tierra hubo una sociedad entre Elohim y Yud-Ke-Vah-Ke, porque Elohim es una manifestación del nombre superior de Dios, porque Elohim representa la naturaleza. Entonces, la naturaleza pues, es todo el universo. Y aquí nos está diciendo que el nombre elevado de Dios, a través de la manifestación de Elohim, creó el universo físico. Entonces, aquí tenemos la primera referencia. Y y ya los traductores nos dicen, bueno, el día que Dios, o que el día que, y otros nombres que ahorita vamos a ver, pues que no. Bueno, simplemente son traducciones, pero no corresponden a una traducción verdadera. Es una aproximación, porque este nombre, como les dije, no tiene traducción, pero está muy relacionado con el árbol de la vida y con toda la creación y los niveles de creación, desde el mundo espiritual superior hasta este mundo físico y obviamente todo el universo y las distintas dimensiones. Bueno, la siguiente ocasión que aparece, y no voy a poner todas porque son muchísimas, también en Bereshit, Génesis en el 2:7, dice, y Yud-Ke-Vah-Ke Elohim formó al hombre de la tierra y le insufló en sus fosas nasales el alma de vida, y el hombre se transformó en ser vivo. Aquí hay la siguiente referencia. Si ustedes agarran la Biblia que tengan, pues van a encontrar con que algunos dicen Dios, otros dicen Jehová, otros Jehová, otros, etcétera, etcétera. Y de eso vamos a hablar enseguidita. Son traducciones, pero todas son inexactas. Es fuerte lo que se está diciendo, pero es la realidad. Entonces, dijimos que el tetragrama tiene 4 letras. Hace también alusión a los 4 niveles de creación que vimos en la lámina anterior, que es Asía, Yetzirah, Bería y Atzilut, dentro del árbol de la vida. Y esto también se hace referencia en Bereshit, Génesis 2:8. Y dice, vamos a ver si tengo aquí la traducción o no la tengo. No. Bueno, ahí habla de que puso al hombre en el jardín del Edén y allí, déjame ver si tengo aquí la traducción completa para no estar de memoria diciéndolo, pero aquí lo tengo. Permítanme un segundito. Tardando un poquito, traigo muchas aplicaciones abiertas aquí en la computadora, pero aquí está. Dice en 9, perdón, dice, y Dios, otra vez, Yud-Ke-Vah-Ke, hizo crecer de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto. Ahí habla del árbol de la vida. Bearetz, entonces, que es bueno, y el árbol de la ciencia o el árbol del bien y del mal también allí está manifestado, ¿sí? Esta es la traducción, porque está en inglés. Bueno, entonces esa es la siguiente referencia, pero ya hace referencia al árbol de la vida y los 4 niveles de creación.
Ok, ahora, este nombre, el tetragrama, ha tenido muchas modificaciones a través de los traductores y les voy a dar algunos datos que fueron, bueno, que fueron resultado de algunas investigaciones personales. Y dice, en los textos griegos, se traduce como la Y, la Yud es como la Y, la G es la H, la Bab es la V y la H, entonces dice Yud He, que es una abreviación con las letras nuestras. Y unos les llaman Yahweh y la modificaron JHBH y algunos le llaman Jehová, Jehová. Entonces, cada quien le pone una traducción diferente o algún significado diferente. Entonces, en los textos griegos, en un texto que se llama la Septuaginta y la Pereshita siríaca vulgata latina, se ha conservado el nombre, pero se sustituyó por Señor o por Dios o por Deus. En otras ediciones, por ejemplo, en las ediciones algunos textos que incluso uno se encuentra en Rusia, le llaman Yehová, Yehiwi, Jehová, y en las traducciones al Nuevo Mundo, en la traducción al Nuevo Mundo, que es ya muy conocida en el occidente, es una Biblia que le llaman traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, ellos adoptan el término de Jehová, que muchas corrientes griegas, desde la parte griega y cristianas, y religiosas cristianas, derivadas de ella, han adoptado también ese nombre. ¿Sí? También los judíos modernos, en el texto que dice Theological Word Book of the Old Testament, dice que quiere decir teología, en el cuaderno de teología del Antiguo Testamento dice, para evitar el riesgo de tomar en vano el nombre de Dios, Yud-He-Vav-He, empezaron a tomar la palabra Adonai en su lugar. La palabra Adonai también es un nombre de Dios, pero lo tomaron así, e incluso como es un nombre de Dios, también lo consideraron como Abonai. Incluso algunos no dicen Adonai, sino dicen Abonai. Como ven, hay muchos cambios. Luego hay una forma abreviada que es Ya, que es la letra Yud y He, Yud y He, que esto aparece mucho en el libro de Shemot, es decir, en Éxodo. Estamos hablando de los textos originales, no de las traducciones. Y también en los Teilim, o sea, en los Salmos. Y en el libro de Isaías también está como Ya. Pero Ya, ¿por qué es abreviado? Porque corresponde al mundo espiritual superior, es decir, Keter, Jochma y Binah. Como ven, ha habido modificaciones y entonces pues va a decir, pues, ¿cuál es el verdadero nombre? El nombre más elevado es este. ¿Por qué? Porque aparece por primera vez ahí en la Torá y además representa toda la realidad del árbol de la vida y, y esa realidad del árbol de la vida es la que está pues representándonos a nosotros, ¿sí? Y finalmente, pues la cuestión griega, después en los siglos primero, segundo de la era común, le puso como Kyrios o Teos, y que también viene de Deus, y de ahí la palabra Dios.
Si nosotros viéramos en la parte hebrea o en la parte judía, en la parte, en algunas culturas, antes de las traducciones, pues no existía la palabra Dios. Esa solamente es un concepto griego. Y obviamente en algunas otras culturas que les ponen otros nombres. Aquí en América o en Mesoamérica, pues no existía también esa palabra, sino más bien era como Teos, de ahí la palabra Teotihuacán, por ejemplo, en México, etcétera. Entonces, el nombre de Dios nosotros lo adoptamos como una palabra genérica para entendernos del Eterno, pero realmente cuando nosotros queremos referirnos y conectarnos con él, tenemos que empezar por entender este nombre que a su vez tiene varias permutaciones y que a su vez tiene varias pronunciaciones y que representan, tiene la presencia de vida, pero en distintos manifestaciones con propósitos diferentes. Por ejemplo, este mismo nombre no es el mismo que se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, sino allí le pregunta cuál es tu nombre y él se manifiesta con otro nombre, por ejemplo, Ejie, Asher, Eyed, que es una permutación y es una inclusión de otras palabras, pero bueno, no nos vamos a complicar mucho la vida. Es importante entender que esto es fundamental para no confundirnos y para que no se confundan también con traducciones de distintas idiomas o distintas corrientes, o ya ven que hay una Biblia de esto y otra Biblia de acá, y etc. No me voy a referir a ninguna en particular. Y entender que la palabra que nosotros entendemos como Dios es, digamos, es un término relativamente, pues, moderno, que viene después de la era común, y que realmente antes de esto, pues, no existía esta palabra. De hecho, en la Torá no está, pero sí está el nombre más elevado del santo, bendito es él. Bueno, esto no quiero confundirlos mucho, pero sí viene a colación para entender que todo esto tiene que ver con la realidad del árbol de la vida, de todas las dimensiones, pero también tiene que ver con nosotros, del nivel de los distintos niveles de nuestra alma y también en nuestro cuerpo, que es el siguiente tema. Entonces, el cuerpo, vamos a ver cuál es la relación o la correspondencia del cuerpo humano y el árbol de la vida. Aquí tenemos el hombre-mujer para no entrar en cuestión de género. Tenemos que Keter, que es la corona, se manifiesta con la fontanela o la parte superior de nuestra cabeza, aquí. Luego tenemos la céfira de Jochma, que tiene que ver con el cerebro derecho. Dices, oye, ahí están en la parte izquierda. Este es el efecto espejo. Entonces, Jochma, que tiene que conectar con el cerebro derecho. ¿El cerebro derecho qué es? El cerebro derecho es intuitivo, perdón. Es imaginativo, es creativo, está conectado con el mundo espiritual y también aquí se maneja esta parte del cerebro derecho con la parte de la meditación cabalística, ¿sí? Cuando nosotros meditamos utilizamos mucho el cerebro derecho. Y luego, cuando después de la meditación explicamos lo que nosotros percibimos, entonces ya lo conectamos con el cerebro izquierdo, ¿sí? Y al conectarlo con el cerebro izquierdo, aquí ya lo intelectualizamos, lo razonamos y lo podemos expresar en palabras físicas de entendimiento intelectual. Pero aquí no hay lenguaje. Aquí simplemente son sonidos, emociones, visiones, revelaciones, etc. Esta es la parte del cerebro derecho. Y ya sabemos que desde el punto de vista científico también, perdón, que
que la parte del cerebro derecho es intuitiva, mientras que la parte del cerebro izquierdo es lógica. Bueno, perdón. La siguiente sefira es el hombro derecho, que es Gesed, que es la mano derecha, que es la mano dadora, que ya hemos visto en el curso anterior. Y la mano izquierda o el hombro izquierdo es Geburah, que es receptor. Como ves, todo está relacionado con nosotros. Y el tronco, que es Tiferet, es equilibrante y está conectado con el corazón. ¿Sí? Luego, en la pierna derecha, Nesa, que aquí la tenemos, o la cadera, pierna derecha, también es una sefira dadora. Y mientras que Od es receptor, que es esta parte, y los órganos genitales representan a Yesod, el fundamento, donde también salen cosas, pero también sale vida y entra luz. ¿Por qué? Porque es la parte que puede crear un ser vivo. La sexualidad bien utilizada corresponde a Yesod, que Yesod es, ¿recuerdan? Que representa a Yosef Hasadik, el justo, donde una persona que no tiene control sobre su sexualidad, entonces tiene gravísimos problemas. No es consciente de ello, pero lo es. Incluso el sustento llega a veces a faltar por falta de un comportamiento sexual adecuado. De eso ya hablaremos más adelante. Y bueno, y finalmente los pies representan a la Séfira de Malhut, que es la base, es el sostén del árbol de la vida. Entonces aquí tenemos el árbol de la vida con sus distintas Sefirot. ¿Sí? Tenemos Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesar, Od, Yesod y Malhut. Tenemos las 10 Sefirot. Y aquí tenemos Da'at, que está un poquito abajo, debe estar más arriba, porque es la conexión entre Jochma y Binah. Es decir, es una interface o una interfase que conecta el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Quien lo sabe, quien ya puede dominar ambas cosas, utiliza mucho esta séfira. Es decir, imagina, percibe, visualiza, medita y trae cosas a este mundo. ¿Sí? Los grandes genios, por ejemplo, tienen un trabajo, a veces no consciente, pero trabajan mucho esta séfira y la séfira, ¿no? Y aquí ya dan el entendimiento y entonces ya vienen las ecuaciones, vienen los inventos y una serie de cosas, pero todo se percibe aquí. ¿Sí? A una frecuencia del cerebro sobre 14 ciclos por segundo. Bueno, eso ya vamos a entrar más adelante en la parte meditativa. Entonces ya saben que el cerebro tiene distintas, ¿cómo se llama? Vibraciones, de acuerdo al nivel de si estamos o totalmente despiertos o muy, muy dormidos. Desde los niveles alfa hasta los niveles beta, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo importante es entender que el cuerpo humano y el árbol de la vida también están representados en la parte física, no solamente en la parte espiritual. Ahora en la cabeza. La cabeza también está representada por el árbol de la vida. Por ejemplo, dijimos que Keter está en el cerebro, digo, en la parte, es el cerebro, ¿sí? Jochma también está en lo que es los ojos. Binah está en los oídos. Y Seirampin, que son las 6 sefirot, que va de Gesed, Geburah, Tiferet, Nesat, Od y Yesod, están aquí. Por eso muchas veces entre la nariz y la boca, bueno, y Malhut es la boca. Y a veces cuando tú quieres paladear una buena comida
o un postre, o un vino, o una bebida, o lo que sea. Para poder, en la lengua solamente percibes los sabores de salado, dulce, amargo, pero para poder conectar con lo que son el aroma, o para, por ejemplo, un catador, por ejemplo, un enólogo, para poder percibir la exquisitez o la cepa o la cosecha o el tipo de vino que es, etcétera, todo lo que ya los enólogos saben, tienen que paladearlo. Entonces el paladar está conectado con Seiranpin. Cuando nosotros decimos, ay, qué rico, entonces está conectando con la parte del paladar que corresponde precisamente a la parte superior de la boca, y la nariz están los sentidos del olfato, del gusto, del gusto, de paladear solamente con la parte superior. Entonces, como ven, también el árbol de la vida está en nuestra cabeza. Pero también está en donde creen. Perdón, perdón por esta raspera. Tenemos en el color blanco del ojo, tenemos la céfira de Jochma, que es la columna derecha. Por eso el blanco siempre representa misericordia, el color blanco. Y el rojo, que es rigor, representa la columna izquierda. También tenemos el verde o azul café, porque hay gente que tiene ojos de color o más claros o más oscuros, representa Serampín y representa también la columna central, la 6 sefirot. Y negro es Malhut, que representa el iris, y como ustedes saben, es como las cámaras fotográficas antiguas o incluso las modernas, lo que hacen es restringir la entrada de luz, dilata y contrae. Por eso cuando nosotros salimos a la luz, hasta cerramos los ojos pues, para que no entre demasiada luz. O bien cuando estamos en la oscuridad se dilata ahora sí que para que entre más luz. Lo mismo pasa con nosotros, Malhut. Si nosotros aquí tenemos la posibilidad de restringir la luz o absorber más. Como ven también el árbol de la vida está en los ojos. Hay muchas más correspondencias todavía. Eso se va a ver más adelante en otras clases del Zohar, donde habla de los distintos órganos y partes del cuerpo. Es un tratado muy, muy, muy bonito y que lo vamos a ver en un curso que es, bueno, ya lo veremos en su momento. Y también vamos a ver la anatomía del alma y pues obviamente cuando veamos el Yegulin, que es la revolución de las almas, mal traducido como reencarnaciones. Eso es un tema más adelante, pero primero tenemos que tener fijos bien estos conceptos, bien aprendidos, porque luego vamos a empezar a hablar de la terminología y no quiero que se quede en el blanco. Por eso es importante estar. La próxima vez vamos a volver a repasar nuevamente el árbol de la vida, porque es importante que se quede bien, bien, bien fijo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, pues en esta parte, déjeme ver que no se me pase un detalle alguno.
Solamente como para repasar un poquito, vamos a ver esta parte de la cabeza. Entonces, dijimos que el Keter es cerebro. Jogma son los ojos, como ya vimos. Y el color rojo es energía de juicio. En los oídos, Binah, que o bien entran por nuestros oídos por el oído derecho, pueden entrar música, buenas palabras, buenos comentarios, o por el oído izquierdo entra el chisme, las voces malsonantes, la música muy fuerte, entra energía negativa. Entonces nosotros tenemos que elegir qué escuchar, porque lo que escuchas entra en tu vida. ¿Qué tipo de música tú escuchas? Es la música que entra a tu vida. ¿Sí? Entonces, en la nariz existe Serampín, que es donde entra el aire. El aire viene de Abir, que es luz, y ahí es donde se insufló, como decimos en el capítulo 2 de Génesis de Bereshit, de que insufló en donde, en el poro derecho, porque el poro derecho es donde entra la energía de vida del aire. ¿Sí? En la boca es Malhut, tenemos que cuidar lo que entra y también lo que sale. Entonces, ¿qué es lo que entra? Cuidar que entrar la alimentación correcta. ¿Cómo qué tipo de alimentación? Pues la alimentación que está considerada en la Torá, que nos dice qué sí comer y qué no comer. Y también también tenemos que cuidar mucho más lo que sale. Porque lo que entra es luz retornante. Y lo que sale, pues, puede ser luz que crea un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, en Éxodo y en Levítico, por ejemplo, dicen que para la alimentación de la tierra tiene que ser animal rumiante de pezuña partida y regurgite, y aves de fanaje, pollo, pavo, etcétera. Pero sí está prohibido el cerdo. Bueno, nada está prohibido, es cuestión ya de cada quien de conciencia. Del agua, pues tenemos los peces con escama y aleta. La sangre no se debe de comer porque la sangre contacta con el cuerpo y el alma y es cortocircuito por la boca. ¿Sí? Muy bien, pues déjenme ver si no hay algo más. Ok. Pues aquí terminamos el curso, la tercera parte del curso el curso más bien de Fundamentos de Kabbalah. Y enseguida ya vamos a empezar a ver lo que es el primer nivel, el nivel básico de la Kabbalah, donde ya vamos a hablar de conceptos más concretos y más avanzados, ya siempre refiriéndonos al árbol de la vida. Vamos a ver por qué fuimos creados hombre, mujer, etcétera, etcétera, cómo es el comportamiento del ser humano en las distintas etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la etapa de la madurez y cómo es su comportamiento lógico en la condición humana, es decir, en la vida ordinaria, y después cómo poder modificar eso en una vida espiritual. Pues aquí me detengo por si tienen alguna duda al respecto. ¿Sí? Como ven, nos vamos con pasos cortitos para no abrumarlos con demasiada información, porque Está bien.
es importante cimentar bien esto, porque después nos vamos a soltar con varios conceptos y no quiero que digan, ¿de qué está hablando? Sino ya tener esa información bien cimentada, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando mencionaste, Chava, de los grandes genios, tú mencionaste a los grandes matemáticos, pero también están incluidos los grandes músicos, los grandes pintores, los grandes escritores. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Y cuál sería la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Están incluidos los grandes genios aún que no hayan hablado tanto de espiritualidad, sino aquellos seres que han hecho y han ayudado a avanzar al mundo en todos los aspectos humanos? Sí, desde luego, cuando dije genios no me refería Ujú. a ninguna ciencia en especial. Cuando hablo de genios tienen una conexión Sí, muy automática, vamos a decirlo de alguna manera, que aparentemente dicen que no tienen méritos, pues sí los tienen, y los méritos no son de esta vida, son de vidas anteriores. sí. Entonces, pues sí, evidentemente eso, pero todos nosotros potencialmente estamos capacitados para tener la conexión igual que ellos, ¿sí? Nada más necesitamos activar esa parte del cerebro que las personas comunes y corrientes, pues a lo mejor no lo tenemos suficientemente desarrollado, pero eso no quiere decir que no lo podemos desarrollar, desde luego que sí. Y la céfira de edad. Todos estamos capacitados para hacer eso, no, en la cefira de Jochma. Entonces, allí está para... No nos confundamos. La cefira Jochma es la que tiene, sí, Jochma, está conectado con el mundo superior. Ujú. Allí es la conexión. Lo que pasa después ya son otras sefirot, que es parte del proceso, pero la percepción de las grandes ideas, la percepción de los mensajes, la percepción de las revelaciones, la percepción de la profecía, la percepción de todo aquello que algunos llaman sexto sentido, pero es mucho más que todo lo que es PES, todo lo que es percepción extrasensorial viene del cerebro derecho, que después ya se procesa en el DAT y luego se viene a la cefra de Binah, que es la que ya lo intelectualiza o lo traduce en símbolos, palabras o en conocimientos, en gráficas, en números, etcétera, etcétera, para el entendimiento humano. Pero la céfira de Jochma es la céfira de la genialidad y de que la cual todos estamos perfectamente capacitados para ellos, pero solamente pues depende del trabajo personal. Gracias, Chava. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ay, yo, Salvador, nada más para saludarlos, disculparme porque tuve un imponderable y entré a la clase y a las